Hola, queridos estudiantes de quinto de secundaria, bienvenidos. En este video continuamos con las propiedades coligativas de las soluciones, esta vez con la presión de vapor y la presión osmótica. Iniciemos con la presión de vapor. Nos dice que cuando se agrega un soluto no volátil a un solvente puro, va a haber una disminución de la presión de vapor. Y es que a mayor soluto hay menor presión de vapor y a mayor sustancia pura hay mayor presión de vapor. En estos dibujos podemos observar que la presión de vapor del agua a 30 grados centígrados es 31,82 milímetros de mercurio. Si agregamos un mol de glucosa a esa misma temperatura, va a haber un pequeño descenso y la presión de vapor será 31,26 milímetros de mercurio. Lo mismo pasaría si agregamos un mol de sacarosa a esa temperatura, la presión quedaría en 31,26 milímetros de mercurio. Las fórmulas que vamos a usar en este tipo de ejercicios son las siguientes. PA, que va a ser la presión de vapor de la solución, es igual a P grado A por XA. P grado A es la presión de vapor del solvente puro y va a ser un dato que nos va a dar el ejercicio. Y XA, como lo conocemos, es la fracción molar, pero esta vez es del solvente en la solución. Entonces la fórmula que vamos a usar es esta, donde Na va a ser igual al número de moles del solvente y Nb va a ser igual al número de moles del soluto. Tenemos una tercera fórmula, P de la solución es igual a Pa más Pb, donde Pa y Pb son las presiones parciales de los componentes A y B. Hagamos un primer ejercicio. Este dice así. Calcula el descenso de la presión de vapor de una solución que contiene 150 gramos de glucosa disueltos en 140 gramos de alcohol etílico. La presión de vapor del etanol a 20 grados centígrados es 43 milímetros de mercurio. Sacamos los datos, que es lo que nos piden, la presión de vapor. Los gramos de soluto son 150, los gramos de solvente son 140. Tenemos la presión de vapor del solvente puro 43 milímetros de mercurio. La temperatura es 20 grados centígrados, esto es solo referencial, no lo vamos a usar. Y tendríamos que determinar peso molecular de la glucosa y peso molecular del alcohol etílico o etanol. Como ya lo saben ustedes determinar, aquí está directo, 180 gramos mol para la glucosa y 46 gramos mol para el alcohol etílico. El siguiente paso es el número de moles. Empecemos con el número de moles de soluto. Gramos entre peso molecular. Los gramos son 150 y el peso molecular es 180. Dividimos y eso nos da 0,833. Gramos se van con gramos y nos quedan moles de glucosa. Luego tenemos N del solvente, que es igual a gramos entre peso molecular. Los gramos del solvente son 140. El peso molecular es 46. Y su división nos da 3,043 moles de alcohol etílico. Pasamos al siguiente y es determinar la fracción molar del solvente. Arriba ponemos los moles del solvente y abajo moles del solvente más moles del soluto. La división nos da 0,785, esta vez sin unidades porque moles se van con moles. Y el último paso dice calculamos la presión de vapor de la solución. PA es igual a P grados A por XA. La presión de vapor del solvente puro nos da el ejercicio, 43 milímetros de mercurio, y XA es 0,785. La multiplicación nos da 33,755. En esto quedó la presión de vapor. Si queremos calcular el descenso, lo hacemos restando la presión de vapor del solvente puro a el resultado que tenemos aquí arriba. Y eso nos da 9,21 milímetros de mercurio. O sea que hubo un descenso de esta cantidad. Vamos a un segundo ejercicio. Este dice, un estudiante disuelve 35 gramos de glicerina en 193 gramos de agua. ¿Cuál debe ser la presión de vapor de la solución a 19 grados centígrados? Y también nos dan la presión de vapor del agua a 19 grados centígrados, que es 16,48 milímetros de mercurio. Además, calcula la disminución de la presión. Vamos con los datos. Tenemos aquí que nos piden la presión de vapor, la masa del soluto o el soluto es 35 gramos,
La masa del solvente es 193 gramos. La presión de vapor del solvente puro es 16,48 milímetros de mercurio. La temperatura, que es referencial, lo ponemos por aquí. Y calculamos el peso molecular de la glicerina y del agua. De la glicerina es 92 gramos mol, el agua es 18 gramos mol. El siguiente paso es el número de moles. Del soluto, gramos entre peso molecular, sustituimos los valores. Los gramos son 35, el peso molecular es 92, el resultado es 0,38 moles de glicerina. Y N del solvente, la misma fórmula, pero esta vez los gramos son 193 y el peso molecular es 18. El resultado es 10,72 moles de agua. Nos vamos al siguiente paso, determinamos fracción molar del solvente, arriba los moles del solvente, abajo los moles del solvente más moles del soluto. Hacemos la división y eso nos da 0,965. Sin unidades, recordemos, y nos vamos al paso 4. Este dice, calculamos la presión de vapor de la solución. Tenemos la fórmula, presión de vapor del solvente puro es 16,48 por XA, que lo acabamos de determinar, y el resultado me da 15,90 milímetros de mercurio. Esa es la presión de vapor de la solución. Para calcular el descenso, que también nos pide aquí, restamos la presión de vapor del solvente puro menos el resultado que nos acaba de dar, y eso es 0,58 milímetros de mercurio, un pequeño descenso. Con eso concluimos el ejercicio. Nos vamos ahora a la presión osmótica. Cuando hablamos de presión osmótica, tenemos que hacer relación a ósmosis, ¿sí? Y a las membranas, los tipos de membranas. Hay membranas semipermeables que permiten el paso del disolvente en ambas direcciones, como vemos aquí, el agua va y vuelve. Mientras que el soluto se queda en un solo lugar, que es el lugar más concentrado. Tenemos aquí un ejemplo, ¿sí? También la presión osmótica es la presión mínima que vamos a requerir para detener esa ósmosis. Y va a depender de la temperatura y de la concentración de la solución. En esta imagen vemos agua pura y aquí también vemos una disolución de glucosa. Como el agua puede pasar esa membrana permeable, después de un tiempo vamos a ver que donde está la disolución de glucosa va a haber un aumento, ¿sí?, de sustancia, porque parte de las moléculas de agua pasaron de este otro lado. Las fórmulas que vamos a usar en la presión osmótica son estas. Pi es igual a M por R por T entre V por PM. Pi va a ser presión osmótica, M va a ser la masa del soluto, R va a ser una constante universal, que si trabajamos con atmósferas es igual a 0,82 atmósferas por litro entre Kelvin por mol. Si trabajamos con milímetros de mercurio va a ser igual a 62,4 milímetros de mercurio por litro entre Kelvin por mol. T es temperatura, V es volumen de la solución, siempre en litros, y PM es el peso molecular. Vamos con un primer ejercicio. Este dice, calcula la presión osmótica de una solución que contiene 20,5 gramos de lactosa disueltos en 2 litros de disolución a 20 grados centígrados. El primer paso es los datos, nos piden pi o presión osmótica, los gramos de soluto son 20,5 gramos, el volumen de la solución es 2 litros, la temperatura nos las dan en grados centígrados. Tenemos que transformarlas a Kelvin con la suma de 273. Entonces 20 grados centígrados más 273 va a ser igual a 293 Kelvin. El peso molecular de este azúcar es 342 gramos mol. Ahora sí, ponemos la fórmula y sustituimos los valores. Masa es 20,5 gramos, R es 0,082 atmósferas por litro entre Kelvin por mol, T es temperatura, entre V es el volumen, que es 2 litros, y peso molecular es 342 gramos mol. Hacemos la operación y eso nos da 0,72 atmósferas. Es decir, que la presión osmótica en este ejercicio es 0,72 atmósferas. Hacemos un segundo ejercicio. Dice, la presión osmótica de una solución de 50 ml es de 286 atmósferas.
Calcula el peso molecular del azúcar cuando se disuelve en 2 gramos a una temperatura de 25 grados centígrados. Este ejercicio es diferente. Nos dan el volumen, 50 ml, y lo llevamos de una vez a litros, lo dividimos entre 1000 y da 0,05 litros. Nos dan pi o presión osmótica, que es 2,86 atmósferas. Esta vez nos piden el peso molecular, porque no sabemos de qué tipo de azúcar se esté hablando. Y la temperatura, que nos dan en grados centígrados, le sumamos 273 y la pasamos a Kelvin. Entonces, ponemos la fórmula general, pero vamos a despejar peso molecular, que está multiplicando, pasa a dividir con pi, está multiplicando, pasa a dividir con pi estaría dividiendo y pasa a multiplicar con v. La fórmula nos quedaría así: peso molecular es igual a m por r por t entre v por pi. Sustituimos todos los valores, masa es 2 gramos, R es 0,82 atmósferas por litro entre Kelvin por mol, temperatura es 298 y la parte de abajo el volumen es 0,05 litros y pi es 2,86 atmósferas. Hacemos la operación y eso nos da 342 gramos mol. Es decir, que aun cuando no sabemos qué tipo de azúcar es, pudimos calcular su peso molecular. Espero se haya entendido, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.